El ascensor se abrió con ese suspiro caro que tienen los edificios donde se decide por otros. Y el piso 48 apareció como un escenario de vidrio. Ciudad al fondo, mesa de superficie negra que duplicaba los rostros, luces medidas para que todo parezca impecable incluso cuando no lo es. En la cabecera estaba León Arizmendi, reloj que brillaba más que su sonrisa, traje de quien no pide el tiempo, lo compra. A su derecha, directores que asentían antes de entender. A su izquierda, marketing con tabletas listas para maquillar incendios. Dispersos, dos guardias que parecían no parpadear. Cerca de la puerta, con la espalda recta de quien maneja 12 horas pero no se quiebra, estaba Diego, conductor de plataforma. Gorra simple, mochila con cargadores, un teléfono con marcas finas de noches largas. Lo habían citado por conducta indebida, cobro fuera de la app, desvíos no autorizados, palabras grandes que intentan encoger a los pequeños. León caminó 2 pasos, lo midió como si fuera un mueble fuera de lugar y soltó sin pestañear. No eres nada aquí. El aire se dobló. Una asistente mordió el labio. Un director bajó la vista. Un guardia se acomodó el auricular. Diego respiró. Tenía el pulso de los que aprendieron a no derramarse cuando los empujan. Pensó en su hija Laura con su flauta de plástico, en el alquiler que vence, en la vecina que a las 6 ofrece café como bendición breve. No alzó la voz. «Vain porque me citaron», dijo, «y porque la verdad no cabe en un rumor». León miró su reloj como quien dicta el guión invisible de todos. «Voy a abreviar. 3 personas de mi equipo dicen que cerraste la app para cobrar por fuera, que desviaste la ruta, que los presionaste. ¿A quién le crees? ¿A mis directores o a un chofer cualquiera?». La pregunta no pedía respuesta, pedía obediencia. Diego sostuvo el teléfono a la altura del pecho, como quien sostiene una foto de familia. «A los hechos», tocó la pantalla. El brillo del aplicativo encendió otra luz en la sala. En el histórico aparecieron las últimas 24 horas. Líneas azules y grises, marcas de tiempo, inicio y fin de carrera, minutos de espera. Abrió el recibo, después el mapa y por último la grabación de audio que había activado meses atrás, cuando entendió que la memoria es mejor cuando queda escrita. TI conectó a pedido de marketing el móvil al panel para verlo más claro. Y de pronto ese cuarto de vidrio se miró en un espejo que no controlaba. El sonido entró limpio, puerta, buenas noches. La voz de un asesor diciendo, cierra la app y arreglamos propina gorda. La negativa de Diego con calma entrenada. No puedo, señor, por su seguridad y la mía. Un ruido de mano torpe intentando cubrir el micrófono. Un insulto apagado y por encima la voz reconocible de León, cansada. Más áspera tras un evento, exigiendo un atajo oscuro para llegar ya. La lluvia finísima repicaba en el parabrisas. Un cinto chasqueó. Y entonces, la frase clavada como una piedra, no eres nadie aquí. Nadie habló en la sala. El mapa, congelado en la pantalla, mostraba la ruta correcta sin desvíos, el destino exacto y los 5 minutos reglamentarios de espera. Diego amplió un detalle más. La notificación automática del estacionamiento de la torre. Entrada del auto de León a las 22:41, salida a las 23:03, el mismo intervalo de la carrera. El mismo tramo en que el vehículo de Diego figuraba detenido frente al acceso. Cumpliendo protocolo, León cruzó los brazos. Cambió de máscara. Los audios se manipulan. La tecnología se compra. Diego asintió sin ironía, como quien ya caminó esa curva 100 veces. «Por eso no traje solo mi copia», dijo, y mostró la pantalla del soporte. Caso, Blood 18.491 en curso. Protección de trayecto activada, respaldo cifrado en servidor de la plataforma. El departamento de TI carraspeó. La asistente volvió a respirar. Marketing deslizó la palabra crisis por un chat que todos fingieron no ver. Diego bajó 1 milímetro el tono. «No vine a ganar, vine a que conste». Se escuchó caer una lapicera. Nadie se agachó. La ciudad, detrás del vidrio,
Siguió haciendo su coreografía de faros. Dentro, el poder intentó enderezar el guión con el truco de siempre, pero el brillo del teléfono sostuvo un silencio distinto. No era miedo, era realidad. León entonces cambió de arma. Llamó a un abogado desde el fondo, hombre de corbata oscura que apareció como si hubiera estado siempre allí, y recitó cláusulas sobre difusión no autorizada y uso indebido de equipos. Diego mantuvo el móvil a la vista. No estoy difundiendo nada. Ustedes espejaron mi pantalla. Vine porque me citaron y muestro lo que es mío, mi ruta, mi recibo, mi seguro. El abogado pidió cortar la proyección por razones internas. La pantalla obedeció, el aire no. Diego miró la hora y pensó en la salida de Laura a las 12:40. Apoyó los pies con más firmeza. Tengo poco tiempo, dijo. Lo uso para decir la verdad. Fue entonces cuando la puerta se abrió para dejar pasar a alguien que casi nunca tiene permiso de escena. Una mujer de limpieza con carrito amarillo y guantes finos. Chaqueta con el nombre del edificio. Venía a cambiar una bolsa, según calendario pegado a la pared. El guardia quiso detenerla. León, condescendiente, le dijo, pase rápido. Ella avanzó con esa delicadeza de quien sostiene el lugar para que otros lo usen. Vio el móvil de Diego, la atención, los trajes. Tal vez por torpeza, tal vez por memoria propia, susurró al dejar la lapicera sobre la mesa. A mí también me dijeron, no eres nadie, por pedir que no pisaran el piso recién encerado. Nadie tomó nota legal, pero todos entendieron costumbre. El poder no humilla por accidente, repite. Y ese eco se quedó vibrando en la superficie negra, como si por fin la mesa reflejara algo más que las luces. Diego abrió una opción en la app. Solicitar mediación. Botón azul. En curso. Debajo, la leyenda que respiró en la sala como una advertencia serena. Compartir reporte con autoridades si se detecta coacción. No amenazó. Dejó que las letras existieran. Yo también tengo juntas, dijo. Y no puedo llegar tarde. El silencio aprendido por años no duró mucho. El abogado tomó el centro como si fuera escenario natural y habló en párrafos que nadie recordaría. Acceso indebido, reserva de acciones, entorno corporativo. Marketing, aliviado por el regreso de palabras grandes, activó un documento llamado Plan de Contención. León tamborileó un dedo en la mesa para marcar el ritmo de la obediencia. Diego sostuvo el teléfono con la calma de quien acaricia una brújula. No vengo a pelear, dijo. Vengo a ordenar. Un pin leve vibró, soporte de la plataforma, prioridad alta, caso 28491. León chasqueó la lengua y, con voz dulce de depredador cansado, cambió el tono. Nadie quiere perjudicar a un trabajador. ¿Cuál es tu precio para cerrar esto sin ruido? El abogado acomodó el moño de la oferta, compensación, acuerdo de confidencialidad, retiro del reporte. Diego miró sus manos, leyó los callos invisibles, levantó la vista sin dureza. Mi precio es simple, que se respete la verdad y que quien mintió se retracte con las mismas letras. La palabra retracte golpeó más que cualquier cifra. Un director de operaciones intentó recuperar control con diapositivas, KPIs, alianzas, satisfacción del usuario corporativo, riesgo reputacional si un chofer hace ruido. Parecía sólido, hasta que Tei, con voz de quien pide permiso en primaria, agregó. El parking registró que el asesor marcó hacer tiempo en el subsolo E2. Ese campo es manual. Casi no se usa. La bolsa de silencio que dejó esa frase flotó sobre la mesa hasta que alguien, tal vez el propio poder, la pinchó con una risa breve. León cerró el gesto como si el dato no importara. Contexto, dijo. Diego repitió, contexto. Quise cumplir protocolo y me dijeron, cierra la app. Luego, no eres nadie aquí. La asistente que antes había agradecido en un susurro apretó la tapa de la lapicera en el puño. No era prueba, era humanidad. El ascensor suspiró. Entró aire nuevo y con él el anuncio en el panel del pasillo. Equipo de mediación.
plataforma de movilidad. León torció la boca. No es necesario. El abogado se apuró. Podemos resolverlo entre nosotros. Diego no se movió. Yo ya pedí mediación. Es parte del contrato que ustedes firmaron. Teí bajó la mirada. Sabía que era cierto. León se inclinó hacia Diego con una oferta que era jaula dorada. 12 carreras diarias desde esta torre. Tarifa máxima, 0 esperas. Te cambiamos el auto a leasing corporativo. Olvídate de lo de hoy. Por un segundo, el hambre y el miedo hablaron en el mismo idioma dentro de Diego. Entonces vibró una videollamada. Laura, flequillo torcido, flauta en la mano. «Pa, ¿vienes?» Diego rechazó y escribió «Llego». Ese gesto le acomodó el eje. El futuro de su hija no podía construirse sobre un silencio comprado. El equipo de mediación entró con chalecos discretos y credenciales visibles. «Buenas tardes». Procedimiento estándar. Identidades, escucha, evidencia, medidas inmediatas. León elevó la ceja. Reunión privada. La mediadora sonrió. Por eso estamos aquí. Pidieron documentos. Verificaron el perfil de Diego, el hash de sus grabaciones, el cumplimiento del vehículo. Tomaron nota del rol de León y de la aceptación de protocolos firmada por la empresa. Integridad confirmada, dijo Cumplimiento al conectar un lector propio. Lo que estaba en el teléfono coincidía con el respaldo cifrado de la plataforma. Marketing tragó. El abogado amagó con un tecnicismo y lo guardó. La mediadora pidió escuchar a Diego primero. Él relató sin adornos. Luego miró a León. Él respondió con una cortesía que raspaba. Desconozco lo que se dijo en el coche. Si hubo incomodidad, pido disculpas. Propongo cerrar con un acuerdo. La neutralidad de la mediadora no se manchó. Aún no. Cumplimiento proyectó desde el servidor de la plataforma. 30 segundos nítidos. La orden de atajo. La presión para cerrar la app, la negativa de Diego, la frase «no eres nada aquí», la voz femenina por altavoz pidiendo que no firmaran sin leer. Pausa. Alcanza. La mediadora abrió una pestaña de reportes históricos. 2 casos anteriores desde la torre por presión para cerrar la app, archivados por falta de evidencia. No condenamos con esto. Entendemos, patrón. Hoy hay evidencia. León rió sin risa. La gente miente por dinero. Los registros no. Devolvió Cumplimiento sin dureza. Con peso, apareció entonces Vera Comunicación, con una tableta y un correo nuevo. Cláusula 14. Recordatorio. La mediadora lo leyó en voz clara. Si se confirma presión para alterar protocolos, la empresa queda temporalmente suspendida de la plataforma hasta capacitación y medidas correctivas. Vera exhaló cansancio. Nos conviene no activarla, dijo hacia nadie. Diego tragó saliva. Si la activaban, perdería carreras de esa torre. Si no, él sería la alfombra. No vine a que cierren, dijo. Vine a que abran lo que corresponde. Eso haremos, respondió la mediadora. Redactaron medidas. Retractación interna firmada por quien acusó en falso, con copia a la plataforma. Capacitación obligatoria para todo el personal que solicita traslados. Aviso visible en el lobby sobre políticas de movilidad. Revisión del rol del asesor que marcó hacer tiempo. Compensación calculada por tabla. Horas, combustible, estrés, sin cláusula de silencio. El abogado intentó negociar adjetivos. La mediadora sostuvo sustantivos. León preguntó con amenaza envuelta en terciopelo, ¿y si niego todo en prensa? Trabajamos con hechos, dijo Cumplimiento, y en la pantalla corporativa apareció un banner discreto. Cláusula 14. Preparada para activación. Motivo, presión confirmada. Estado, en espera de mediación. El tablero dejó de ser de uno solo. 5 minutos, pidió la mediadora, para escribir lo acordado. Nadie habló. Diego pensó en la salida de Laura, en la flauta, en el súper. La puerta volvió a abrirse y, contra toda estadística, entró el presidente del consejo, cabello blanco, un bastón apoyado en la mesa, ojos que traían otras ciudades y antiguas batallas. Miró a León con una mezcla de orgullo y molestia.
Yo pedí esa cláusula en el contrato, dijo. Actívenla, si es lo correcto. El silencio ya no obedecía solo a León. Obedecía a algo más grande, al procedimiento que por fin tenía. Espacio para escribir el final. La mediadora enderezó una hoja como quien alisa una sábana antes del descanso. Retomemos. Constatamos presión para cerrar la app y desviar ruta. Integridad de evidencia confirmada en servidor. Patrón previo sin pruebas suficientes. Cláusula 14 preparada. Propuesta de medidas ya enumeradas. Falta definición de plazos, responsables y reconocimiento explícito de que el señor Diego no cometió falta. El presidente del consejo asintió con un gesto mínimo, el de quien conoce el peso de una firma y de un silencio. León clavó la mirada en la ventana, como si buscara en la ciudad una salida que no fuera puerta. No podemos permitir que esto paralice la torre, dijo. No la paraliza, respondió Cumplimiento. La ordena. Vera tomó aire. Si no reconocemos hoy, mañana reconoceremos con ruido. La mediadora pidió nombrar a la persona que difundió la acusación contra Diego. Un director miró el piso, otro la mesa, un tercero, el propio reflejo. El asesor del hacer tiempo no estaba, pero su sombra sí. TI abrió el registro de accesos del subsolo E2, el campo manual, el código del empleado. Procede notificación disciplinaria y retiro temporal de tareas relacionadas con traslados, leyó la mediadora mientras escribía. León apretó la mandíbula. No voy a sacrificar a un muchacho por un malentendido. No es sacrificio, dijo ella, es consecuencia y aprendizaje. Y es temporal, con capacitación. El presidente del consejo, con voz baja que sabía hacerse oír, añadió. La torre no educa si tapa. Diego, hasta entonces de pie, pidió sentarse un momento. La mediadora asintió. El teléfono vibró con un audio corto de Laura. 3 notas de flauta, desafinadas y hermosas. Diego sonrió con una esquina de la boca. Perdón, dijo. Ya casi termino. Y en ese ya casi termino se le acomodó el cansancio en un lugar que no duele. Necesito volver al trabajo. No puedo perder la tarde. Por eso estamos aquí, repitió la mediadora. Abrió el formulario de compensación. Kilómetros recorridos, tiempo de espera, combustible, estrés medible por procedimiento de incidentes. No compramos silencios, reparamos tiempos, leyó de su propio protocolo. Diego señaló el rubro horas perdidas. Acepto lo que corresponda por tabla, dijo. Pero quiero sobre todo el reconocimiento escrito, que consta que no cerré la app, que no cobré fuera, que no desvié, y que no se hostigue a quienes se niegan a romper reglas. El presidente asintió. León, sin máscara por un segundo, dejó ver el cansancio de quien no está acostumbrado a perder sin espectáculo. La puerta del ascensor se abrió de nuevo. No era una aparición, era logística. 2 personas del equipo de seguridad interna con una carpeta transparente. Registro de cámaras del lobby, solo entrada y salida, dijo una. Confirmamos que el asesor acompañó al señor Arismendi al subsolo E2 antes de la hora registrada en el ticket. Sin audio, aclaró. ¡Sin audio!, repitió la mediadora, y aún así la coincidencia de tiempos cerró un círculo. Vera apoyó la tableta. Comunicación interna. Anuncio mañana a primera hora de políticas de movilidad y respeto al protocolo de plataformas. Sin nombres. León tensó la comisura. Sin nombres. Sin nombres, confirmó la mediadora. Las políticas en grande. Las personas protegidas. Los comportamientos corregidos. El abogado, que había tejido excusas invisibles durante una hora, jugó su última carta. Exigimos que la retractación no incluya la palabra mentira. La mediadora levantó la vista. Incluye información incorrecta. Se desestima lo dicho y, sobre todo, el conductor no incurrió en falta. Diego tragó. Le alcanzaba. ¿Y la frase? Él preguntó entonces, sin mirarlo pero mirándolo. Esa que se usa cuando se quiere que uno desaparezca. León respiró hondo.
El presidente lo observó como se observa a un hijo al que se le exige más de lo que está dando. Mía, admitió León. La dije. No debería haberla dicho. No fue perdón, fue inicio. La mediadora lo escribió tal cual. El señor Arizmendi reconoce haber pronunciado una expresión impropia y se compromete a respetar protocolos y trato digno. La palabra digno abrió una ventana más grande que el piso 48. Activaron la firma digital del documento de mediación. Primero la empresa representada por León, después la plataforma. Y por último, Diego, cláusula 14 queda en suspensión condicional, leyó cumplimiento. A la espera de verificación de medidas, retractación emitida hoy, capacitación concluida en 10 días, aviso en lobby, instalado en 48 horas, reporte de cumplimiento en 30 días. El presidente del consejo apoyó el bastón con un golpe suave que sonó a sello. Háganlo. Vera escribió un borrador de comunicado para uso interno. 3 párrafos, 0 adjetivos inflados, una línea final sin épica. Cumplimos lo firmado. El abogado quiso cambiarla. El presidente se la guardó en el bolsillo. Así, la mediadora, antes de dar por terminado, miró a Diego. ¿Algo más que deba quedar asentado? Él pensó en su coche, en los amortiguadores, en la batería, en el abrigo prometido a Laura antes de julio. Sí, que nadie vuelva a decirle a otra persona que no es nadie para hacerla obedecer. No hace falta escribirlo como cláusula, alcanza con que lo recuerden. La mediadora sonrió con esa clase de tristeza que no derrota. Lo dejamos como nota. Guardó su carpeta. El banner del panel cambió de estado. Cláusula 14, en suspensión condicional. León exhaló por la nariz como si por fin entendiera que el suelo no se mueve cuando el que debe moverse es uno. Caminaron hacia la puerta. Diego tomó su teléfono. En la pantalla, la ruta a la escuela de Laura marcaba 14 minutos, con tráfico medio. Saludó con la cabeza sin rencor, sin triunfo. El presidente le sostuvo la mirada un segundo más de lo formal. Gracias por no cerrar la app, dijo, como quien agradece que otro le haya recordado su propio contrato con la realidad. Diego apretó el botón del ascensor. Al cerrarse, oyó detrás una última instrucción de la mediadora. Instalen el aviso hoy, que mañana, cuando alguien pida un coche, vea primero las reglas. El ascensor descendió. La ciudad lo recibió con ese olor a tarde que acaba. Encendió el motor, ajustó el espejo, tocó la pantalla. Una nueva carrera apareció. Escuela San Martín, calle Río Dulce. Aceptó. Y mientras el coche tomaba la avenida, dejó atrás una frase vieja que ya no iba a regir su día. Porque allí afuera, donde se cruza la gente con prisa y paciencia, nadie es nadie. Todos son alguien para la verdad. Diego salió a la avenida con el sol bajando de costado. Ese color naranja que hace que hasta los semáforos parezcan pacientes. Marcó destino Escuela San Martín y el auto se volvió pequeño frente a la ciudad que siempre pide algo más. Laura lo esperaba con la flauta torcida en la funda, los cordones desatados y esa sonrisa que endereza cualquier día. Se subió corriendo, dejó un beso rápido en su mejilla y le mostró un dibujo, un coche con 2 corazones en las ruedas. Hoy nos dejaron pasar al salón grande, dijo. ¿Vas a poder quedarte un ratito? Diego midió el reloj con los ojos y quiso prometer sin mentir. Hago un viaje corto y vuelvo. Me quedo hasta que toques. Ella asintió con la seriedad que reservan los chicos cuando deciden creer. Dejó a Laura en la puerta, saludó a la maestra y entonces vibró el teléfono con una solicitud distinta, marcada como prioritaria. Recogida en Torre Arizmendi, Hospital Central. Solicitante, consejo. No era una ironía, era la ciudad doblando la esquina. Aceptó porque algunas vueltas conviene darlas completas. El pasajero lo esperaba en la rampa, el bastón apoyado sobre el muslo, el cabello blanco que ya había visto, el presidente del consejo. Subió despacio, abrochó el cinturón sin ayuda. Buenas tardes, Diego.
dijo como si señor le quedara grande a cualquiera que maneja bien el tiempo. Buenas, Don. Mi chofer no está disponible, sonrió sin triunfo. Parece que hoy algunos atajos están en reparación. Diego no respondió. Encendió el motor. Al Hospital Central, ¿verdad? El hombre miró por la ventana como quien revisa un mapa más viejo que la ciudad. Cambiemos, pidió. Un desvío primero a la Escuela San Martín. Empieza un concierto y no pienso perderlo. El giro fue tan simple como valiente. Diego se tragó la sorpresa y ajustó la ruta. En el camino, el presidente habló poco, pero cada palabra tenía historia. A esa cláusula la pedí yo, dijo, porque a mi edad uno aprende que lo que se firma cuando conviene vuelve cuando conviene menos. Y también porque hace 60 años un hombre me dijo, no eres nadie, cuando yo llevaba un taxi de noche para pagar mis estudios. Lo dijo como quien abre un cajón y encuentra una foto intacta. Mi hijo, y dejó el pronombre colgando sin adornarlo, aprendió demasiado bien a ganar. Hoy necesitará aprender otra cosa. Diego no contestó. No hacía falta. La avenida se abrió y el auto se llenó del murmullo de madres, mochilas y campanas improvisadas. La escuela apareció con su fachada modesta y su patio de mosaicos gastados. El presidente bajó lento. Diego apagó el motor y por primera vez en mucho tiempo dejó el viaje en pausa sin que le pesara. Entramos. Diego dudó un segundo. Tengo que volver a trabajar. Entre 5 minutos, propuso el hombre, y me cobra la espera. Las mejores inversiones del día rara vez están en un Excel. Sonrió como quien se ganó el derecho a decirlo. Adentro, el salón grande estaba tibio y lleno. Sillas pequeñas, padres de pie, una tarima de madera, los chicos formados con flautas y tambores. Laura lo vio desde la fila y alzó la mano. Diego la saludó con los dedos, 2 veces, como cuando ella tenía 4 años y le pedía que no se fuera. El presidente encontró un lugar al lado, apoyó el bastón y cuando la maestra dijo, ahora, estrellita en canon, el salón entero se volvió de una delicadeza que ni la torre más alta podría comprar. Diego miró el reloj. Tenía todavía margen. Fue entonces cuando una sombra se recortó en la puerta. León Arizmendi, sin escoltas, sin brillo de evento, con una cara nueva que no salía en revistas. Se quedó al fondo como si no supiera dónde poner las manos. Vio a su padre, tragó saliva sin ruido y por primera vez en todo el día pareció hijo. Esperó a que terminara la pieza y cuando los aplausos llenaron el aire, se acercó despacio. ¡Pa! El presidente no lo hizo sufrir ni un segundo. Siéntate, escucha. León obedeció. Nadie en el salón supo quiénes eran. Ese anonimato fue la primera lección del día. Al salir, ya en el patio, el presidente habló sin levantar la voz. «Hay algo que vamos a hacer hoy», dijo. «No mañana, no con comunicado alegre. Hoy instalamos las políticas en el lobby, firmamos la retractación y activamos el programa que dejamos en borrador hace años». León arqueó las cejas. «¿Qué programa?» «Becas para hijos de conductores y personal de servicio que trabajen con nuestra torre», respondió. «Música, idiomas, transporte seguro». Lo propuse 2 directorios atrás. Dijeron que no era el momento. Ahora lo es. León bajó la mirada un instante y el gesto fue una grieta por donde entró la tarde. Volvieron al coche. Diego encendió el motor y esta vez la ruta fue a la Torre Arizmendi. El tránsito los apretó un poco, como siempre que algo distinto está por suceder. «Diego», dijo León sin titubeo y sin casco de poder, «lamento lo que te dije. Lamento lo que permití. No puedo cambiar esta mañana, pero sí escribir otra cosa a partir de esta noche. No era épica, era aire que faltaba. Gracias por no cerrar la app». Diego asintió con la cabeza sin discurso. A veces el perdón cabe en un gesto. El lobby los recibió con su brillo de museo. Vera ya estaba allí, con una caja de herramientas de utilería, un destornillador, unos tarugos y un cartel enmarcado, sobrio, sin marketing, movilidad con dignidad. En este edificio respetamos los protocolos de las plataformas.
No se pide cerrar la app, no se pagan traslados por fuera, no se alteran rutas. Todos somos responsables. Abajo sin logos, una línea. Aquí nadie es nadie, todos son alguien para la verdad. La mediadora, puntual, comprobó identidades, recogió la retractación firmada del director que había difundido la acusación y deslizó la notificación disciplinaria para el asesor del hacer tiempo. TI marcó política visible, instalada. El banner del panel cambió a cláusula 14, en suspensión condicional, medidas en curso. Faltaba algo. Diego, dijo Vera, ¿te animas a poner el primer tornillo? Él miró sus manos llenas de volante, buscó un gesto que no conocía y tomó el destornillador. El primer giro sonó a cerradura vieja, que por fin encuentra su llave. Aplausos cortos, sin atril. La mujer del carrito asomó desde el fondo con su guante amarillo. Vera la llamó por su nombre. Mariela, ¿me ayudas a medir? Y ese detalle dejó más derecho que cualquier decreto. León se acercó al micrófono del lobby, no para un discurso, para una frase, y dijo lo imprescindible. Hoy empezamos por reconocer, nada más. El teléfono de Diego vibró con otra notificación, distinta a todas. Programa piloto, becas Torre Arismendi, X plataforma. Beneficiarios iniciales, 10. Incluye instrumento, curso, traslado seguro, tutoría, elegidos por sorteo entre conductores con historial ejemplar. Primer nombre, Laura, flauta. Se quedó inmóvil como si el suelo tuviera un pulso nuevo. Buscó a León, buscó al presidente, buscó a Vera. No puedo aceptarlo si es para callarme, dijo, y su voz no titubeó. El presidente sonrió sin indulgencia. No es para callarte, es para que suene más fuerte lo que hiciste, cumplir reglas cuando convenía romperlas. León añadió, sin reclamarse el gesto. Es público, auditable, con lista abierta. Si mañana alguien nos señala, podrá ver los nombres en el lobby. Diego respiró y, por primera vez en el día, dejó que el aire entrara hasta el fondo. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba, lo que convirtió una tarde difícil en un principio distinto. Desde la puerta giratoria, entró un grupo pequeño de músicos jóvenes con estuches al hombro. No eran de gala, eran del conservatorio del barrio. Vera los había llamado hace una hora, cuando la mediación todavía estaba en borrador. ¿Pueden tocar 2 piezas en el lobby de la torre? Habían dicho sí, porque a veces la ciudad se afina en 10 minutos. Se acomodaron al pie de la escalera, y Laura, que había llegado de la escuela de la mano de su maestra, avisada por Diego, se puso a su lado, flauta en mano, tan seria como cuando decide creer. Tocaron Estrellita y después un bolero suave que subió por el mármol como un perdón sin frase hecha. Los guardias sonrieron sin perder la postura. TI grabó con el teléfono en vertical. La mujer del carrito se limpió una emoción con el reverso del guante. León miró a su padre. El presidente no aplaudió primero ni último. Aplaudió en el medio, donde aplaude la gente que entiende que las cosas no se arreglan por estar arriba. Cuando la música terminó, se inclinó hacia el micrófono y, con voz que alguna vez manejó un taxi de noche, dijo: «Queda inaugurado el programa y queda retirado el no eres nadie de nuestro vocabulario». Hubo risa, aplauso y una calma rara de esas que no anestesian, ordenan. Diego recibió en el teléfono el cierre del caso. Mediación completada. Retractación firmada. Medidas en curso. Gracias por mantener los protocolos. Calificó el viaje interno del Consejo con 5 estrellas y escribió: por primera vez en una reseña que no era para un pasajero, sino para un día entero. Gracias por no pedirme que cierre la app. Guardó el móvil, buscó a Laura entre la gente y la alzó apenas. Lo justo para que ella viera el cartel nuevo antes de que la ciudad volviera a pedir. ¿Nos vamos, pa?, preguntó ella. Nos vamos. En la puerta León se quedó un paso atrás. No por miedo, sino por respeto a la fila de quienes salían primero. Alcanzó a decirle a Diego sin apartarlo, sin arrebatarle la prisa: si alguna vez te dicen no eres nadie, acuérdate de hoy. Diego
sonrió con el lado de la boca que guarda los días importantes. «Hoy no hace falta», y empujó la puerta giratoria con la misma mano con la que había ajustado el primer tornillo. Afuera, la avenida había cambiado lo justo para que el mundo siguiera siendo el mismo, pero un poco más respirable. Diego marcó una nueva ruta. Destino, casa. En el espejo, Laura practicó 3 notas que ya no sonaron desafinadas. Y mientras el auto se perdía entre faros y sombras, quedó en el lobby una frase clavada como un buen puente. Aquí nadie es nadie. Aquí todos son alguien para la verdad.